A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que la estén pasando de lo mejor en este jueves 21 de agosto. Sean bienvenidos a este espacio. Antes de ir con la entrevista, solidarizarnos con todas las personas de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. Ayer llovió de forma estrepitosa completamente, se inundó gran parte de esta importante ciudad fronteriza de nuestro país. Dicen que en menos tiempo llovió mucho más que el viernes acá en San Salvador, que también hubo desastres, pero reitero ahí nuestra solidaridad y esperamos que las autoridades competentes pongan sus manos en labor o sus funciones para que se pueda solventar esta problemática. Y vienen más y más lluvias, así que es problemático. Bueno, reiteramos, hoy es jueves 21 de agosto. Sean bienvenidos a Primera Vista. La entrevista con Francisco Gómez en Radio Resistencia, Revolución y Rebelde, la RR, para todos ustedes, transmitiendo desde San Salvador para todo El Salvador y el mundo en el streaming de radiolarr.com. Se nos ha unido viernesderock.com. En el departamento de La Unión también estará retransmitiendo, comenzarán dentro de algunos minutos, Radio Fonseca 92.1, la voz juvenil, allá en el departamento de La Unión. Retransmite también El Salvador Patria Querida y en las redes sociales, Facebook, YouTube, X y por supuesto en TikTok. Estaremos en la retransmisión de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Fran Durán en los controles, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con ustedes. Bueno, hoy tengo el placer, el gusto que nos acompaña doña Hilda María Jiménez. Ella es madre de la recordadísima y muy querida Katia Miranda, que en un hecho atroz fue asesinada. Y la justicia, bueno, no se encarga aún de este caso. Y también nos acompaña el miembro de Vidas, de Víctimas Demandantes, Vidas, Benjamín Cuellar. Pero le doy la bienvenida primero a doña Hilda Jiménez. Qué gusto que esté con nosotros. Buenos días acá en El Salvador, en cualquier parte del mundo. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estén con nosotros. Bienvenida, Hilda. Buenos días. Bueno, gracias a usted por permitir estar con nosotros. Benjamín Cuellar, acostumbrado ya de este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Francisco, por el espacio. Bueno, perfecto. Katia Miranda, una niña con el futuro por delante, fue vilmente violada, asesinada. En esos hechos en los que falta la voluntad, falta que la justicia ponga sus manos realmente en ello y se ha elevado hasta la demanda internacional este hecho que sucedió hace muchos años. Quizá para entrar en contexto, porque sin duda hay generaciones que no conocen del caso, Hilda, brevemente y para entrar en contexto,
¿Qué pasó con Katia Miranda? Ese momento, ese suceso, para luego entrar en detalles hasta lo que hemos llegado acá en El Salvador o en cualquier parte del mundo para la demanda internacional, doña Hilda. Gracias, muy amable. Bueno, fue un sábado de abril eh, de 1999 cuando he dado un viaje para un lote de playa en la Costa del Sol, ¿verdad? En el departamento de La Paz. Y realmente, pues, yo no tenía mucho deseo de ir, pero el papá dijo que sí, y entonces él se adelantó con mis dos hijas, Katy y Gina Marcela, y la mamá de él, doña Rosa Natalia de Miranda. Entonces yo quedé de llegar más tarde con mi hermano, ¿verdad? Porque el vehículo era un pick-up y pues no cabíamos todos en la cabina. Entonces ellos se van primero, nosotros llegamos después, eh, como a mediodía. Había solamente familia, ¿verdad? Habían 7 niños, los papás de Edwin Antonio, mi ex esposo, estaba Godofredo Adalberto Miranda con su familia, su esposa Doris y sus 3 hijos, varones y una niña de 1 año, que recién había cumplido el 1 de abril. Estaba también Jorge Miranda, el hermano de Godo, con su esposa y su niña. ¿Quiénes más estaban? Estaba, creo que otro primo de ellos, Francisco, no recuerdo. Y se le unió más tarde el hermano menor de Godofredo. Mi hermano, mi cuñada, mi sobrina Alejandra, llegamos. Entonces había, bueno, y los 2 empleados de Carlos Miranda, él los llamaba los mozos. Y eso, ellos nunca faltaban. Ellos andaban ahí como con él toda la vida, ¿verdad? Donde quiera que fuera, ellos andaban con él. Entonces, estuvimos compartiendo, ¿verdad? Fueron a jugar a la playa, con una pelota de fútbol, y vieron bastante. Antes de las 5 regresaron. Estuvimos en la pequeña piscinita que había ahí, compartiendo, pero yo tenía que retirarme, ¿verdad? Ese sábado, porque era sábado de gloria, sábado que se celebra la vigilia pascual, ¿verdad? En la Iglesia Católica. Entonces yo pertenecía a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, de la colonia Costa Rica, y bueno, yo era parte de esa comunidad, ya me había evangelizado, entonces tenía el compromiso de estar en esa vigilia. Entonces, mis hijas en ningún momento iban preparadas con pijamas ni absolutamente nada, ¿verdad? Para quedarse allí. Entonces, Edwin Miranda dice, nos vamos, les dije, porque pues teníamos que regresarnos a San Salvador. Y Edwin Miranda dice, nosotros nos vamos a quedar. Y le digo, no, pues las niñas no vienen preparadas, pero sí, pero nos vamos a quedar. Y entonces doña Rosa de Miranda, la abuela paterna, me dice, yo me voy a quedar aquí. A mí me extrañó porque pues en ese lugar no había cuarto, no había cocina, había una cocina de leña. Como cuatro ranchos después sí tenían uno donde habían cuartos, cocina, etcétera, baños, pero no allí.
Entonces a mí me extrañó que ella dijera que se iba a quedar ahí porque no era cómodo. Entonces me, eh, me dice que se va a quedar y bueno, entonces Katy me pregunta que si ella puede ir conmigo a la vigilia, le digo que sí. Véngase, mamá, sí, por supuesto, le digo, vámonos. Gina Marcela no, ella estaba feliz ahí con sus amiguitos, con sus primos, hermanos y no quería irse. Entonces me, nos despedimos, pero antes de despedirnos, pues ser enfática en decir que con el dedo índice, yo le hice a Edwin Miranda en el pecho, le dije, usted es el encargado de lo que necesiten las niñas, es usted. A pesar de que se quedaba la abuelita, ¿verdad? Pero pues no, él era el padre y él era el responsable. Le íbamos a dejar esa responsabilidad a la abuela. Sin embargo, eso fue uno de los eh, objetivos de por qué yo dejé a las niñas, porque ella se quedaba. También quiero enfatizar que allí no había nadie pasado de alcohol, o sea, se tomaron unas 2 cervezas, ¿verdad? Ahí no había nadie que estuviera ebrio. Tampoco había gente desconocida, para nada. Y, y entonces, pues, le doy la bendición, ¿verdad? A mis hijas, a Catita, ella me la da a mí, y, y pues se mete a la piscina y, y me tira, cruza sus brazos y me tira, y nos tira un beso a mi hermano Roberto Edmundo, a mi cuñada Edith y Alejandra María, mi sobrina, que se amaban, ¿verdad? Entonces fue la última imagen que tenemos de Tati. Es como me regresó a la capital y bueno, nos íbamos temprano por un efecto en el vehículo. Entonces, a mí me dio algo que yo quería regresarme, pero no se pudo, ¿verdad? Iba demasiada gente para allá. Pero bueno, a regresarme a traer mi vehículo, ¿verdad? Para venir atrás de mi hermano, pues dándole luz, etcétera. Llego a la vigilia y estoy toda la noche ahí, ¿verdad? Por cierto, me quedo atrás, mejor, ¿verdad? Pues si Dios sabe lo que hace, no me voy hasta adelante, quizás con mi comunidad a la que pertenecía y las que están ahí cerca de mí, una de ellas periodista, Ivette Morales, ella era Ivette, la quiero mucho, ella era vecina de la colonia Costa Rica y ella me vio. ¿Ya? Y otra vez, bueno, yo no tengo que demostrarle a nadie que yo estuve ahí, pero lo aclaro por las diversas cosas que dicen, que yo me quedé en San Salvador, que yo no fui porque no quería, o que, perdón, Callita, regáleme agua, mamá, por favor. Entonces, y también soy clara en que le quede eso al nuestro radio escucha, ¿verdad? Que nos hacen la amabilidad de escucharnos. Gracias, mi amor. Que, como les repito, pues no había fiesta. Ya se ha dicho en algunos videos de que había una fiesta allí y que el Carlos Miranda está haciendo cosas que no delante de, o sea, con Katy. Falso, falso. Eso es totalmente falso. Yo no lo hubiera permitido en ningún momento. Y entonces, bueno, me regreso a la casa a las 5 de la mañana
y veo que fui a la procesión del Señor resucitado y entonces veo que está el hermano de Godofredo, el último, Omar creo que se llama. Entonces él estuvo allá, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿usted estuvo allá, verdad? En el lote, sí. ¿Cómo están mis hijas, verdad? Y me dice, bien, están bien. Él iba a avisarle a mi excuñado Carlos Miranda, pues que había sucedido. Entonces, eh, pues yo entro a mi casa, él me abre la puerta para entrar porque tenía problemas yo. Y de repente, bueno, oí que se fue mi excuñado Carlos y yo dije, eran como las 5:30 quizás, no sé. Y entonces le digo, ay, ¿por qué se va Carlos? Yo me tengo que regresar con él, ¿verdad? Yo pensaba regresar con mis hijas para disfrutar con ellas. Y no. Luego recibo una llamada de una tía muy amada, Rita Jiménez Molina, hermana de mi papá, y me dice, Hildita, andan diciendo en Zacatecoluca, ¿verdad? Tenemos familia en Zacatecoluca, que se ahogó Anaíma. Entonces, Anaíma es mi hermana mayor y mi madre se llamaba Hilda. Entonces, pues, han de haber dicho la hija mayor de Hildita y entonces pensaron que era mi hermana mayor. Y le digo, no, ella no anda en la playa, tía, etcétera. Pero me sentí horrible que estuvieran diciendo eso. Llamo a mi hermana y me contesta mi sobrina y me dice que ya iba mi hermano a recogerme para inyectar a mi hermana porque yo oía que mi hermana estaba gritando. Entonces me molesto pues por el desvelo y por qué yo tenía que ir a hacer eso hasta Santa Tecla, etc. Llega mi hermano y no lo veo, ¿verdad? Entonces no le veo la cara a él. Y me subo al carro, ¿verdad? Entonces veo que anda manejando el vecino. El vecino tampoco ni siquiera me saluda, siendo una muy buena persona, muy respetuoso, pero quizás no lo hace para que no lo viera. Entonces, no le viera la cara. Me va costando. Pues yo voy molesta, como le repito, en el trayecto, ¿verdad? Sobre la Juan Mora, en la colonia Costa Rica, a una colonia nueva que se llama San Ernesto. Y gracias a Dios que esa colonia tiene subidas, unas cuestas. Entonces, cuando mi hermano me dice calmate, pero él voltea, ¿verdad? Para atrás, donde yo voy, y cuando me dice calmate, yo lo veo que está pero desencajado, o sea. Y entonces ahí es donde yo entiendo que la ahogada era mi hija, ¿verdad? Cuando le veo su rostro, ahí entendí que era Katy. Entonces me le salgo del carro, me le aviento. Bendito Dios, pues no me pasó nada. Voy a saber. Pero mi hermano, pobrecito, porque como puede me mete al vehículo y así pues yo llego a donde ellos, Santa Tecla, espantosa, me bajé, me quité los zapatos, o sea, bueno, solo alguien que ha pasado por esto creo que puede entender el horrible dolor en el alma, en el corazón que se siente al recibir una noticia de que se ha muerto un hijo o una hija, ¿verdad? En este caso, una niña de 9 años, pero yo no entiendo por qué se ahogó
si ella sabía nadar en esa piscina y ya no había ido al mar. O sea, ellos no iban a ir al mar en la noche. Katia no se levantaba pues al baño, nunca. Desde que se acostaba hasta en la mañana, que pues yo las levantaba para que se bañaran y todo para ir al colegio. Entonces, claro, en ese momento no puedo entender eso, pero así es como pasan las cosas. Y luego, pues, el hombre aparece, pidiendo perdón, Edwin Miranda, mi ex esposo, pidiendo perdón, la cosa allá, trasladan para allá, medicamentos, el cardiólogo, etcétera. Y Carlos Miranda, como le digo, no, yo voy donde ellos y no muestra ninguna lágrima, ningún arrepentimiento, un dolor, como que era una particular. Entonces, bueno, uno se estremece al escuchar noticias, aunque no sean familia, ¿verdad? Máxima siendo su nieta. Entonces, yo fui donde él, porque vivíamos enfrente, a pedir una plancha. Se me quebró la mía el día anterior. Entonces le dio don Carlos y él, cálmese, ahorita, cálmese. O sea, como que no pasa nada. Así que, bueno, después yo no sé si tenga que contarle esto, pero llega mi padre de Estados Unidos, mis hermanas, ellos ya habían ido a la funeraria, ellos sí sabían la verdad. Una de ellas, Laura, le toma fotos, acá tiene el ataúd, piden que abran el ataúd, porque las personas, los amigos, Carla Flores y Carlos Flamenco, que fueron a traer a mis padres y a mis hermanos al aeropuerto, les hacen saber qué le pasó a Katy. Entonces, horrible, pues, porque los 3 diabéticos, antes no le dio algo a mi papá el año siguiente lo operaron del corazón, pero entonces ellos sí se dan cuenta de qué había pasado, yo no. Entonces, Edwin Miranda, pues le digo, cuando veo a mi hija, irreconocible, espantoso, en la funeraria, pero sí, después supe que Edwin Miranda la quería incinerar a Katy. Imagínense, no me la iba a entregar en cadáver, no, que está en cenizas. Así que, bueno, yo vi a mi hija que me porté bien, como que me pone a un mayor de la Fuerza Armada, un capitán. Yo los conocía a los dos, que nadie fuera a decir absolutamente nada. Es más, mandan a decirle al párroco de la colonia que cuidadito. Y en la misa mencionaba que Catita había sido asesinada. O sea, en lo absoluto nadie podía decir eso. A mí me esconden los periódicos, me mantienen en total secreto. Y después, unos días, el 16 de abril, me manda para acá, para Estados Unidos, con la idea de que yo no me regresara con mi hija, ¿verdad? Ofreciéndole a una de mis hermanas pagarle dinero para que nos quedáramos a vivir con ella. Y él que hasta trabajo en el consulado de El Salvador en Los Ángeles, etc. Entonces yo no sé qué pasa hasta como junio, algo así. Entonces yo voy en julio, ¿verdad? Después de que leí un periódico que mandó una tía una flor para Katia, de Yamira Sondi. Y entonces yo decido regresarme a El Salvador el 15 de julio. Me voy y pues recibo una llamada que me hace ir a parar al hospital militar por una semana, ¿verdad? Por algo que me dijeron de Katy. Horrible. Entonces,
Pues el psiquiatra me dijo, ¿vas a seguir llorando o qué va a hacer? Y entonces no esperé otra cosa más que irme solita a la fiscalía, ¿verdad? Y preguntar quién llevaba el caso, etcétera. Y resulta que Carlos Miranda y Godofredo conocía al fiscal, así que ya se imagina. El hombre está diciéndome que eso era un rompecabezas y que no iban a, que eso no se iba a poder saber nunca. A mí de mamá me estaba diciendo eso. Ya eso estaba manejado, pues ya se habían, todo el tiempo que yo estuve, y la Julio, y ahí hicieron pues lo que quisieron, con todo, ¿verdad? Con todo, la ropa de la niña, bueno, en fin, así que, bueno, esto es lo que le puedo contar. Benjamín, ¿qué hizo la justicia después de esto? Los involucrados. Se entiendo que padre, abuelo y 2 vigilantes fueron capturados, pero ¿qué pasó en todo este entremaño? Mire, para responderle directamente, Francisco, a la pregunta, sé qué hizo la justicia, ¿verdad? Negarla para favorecer a ciertos personajes. Sí. Mire, se ha dicho mucho, ¿verdad? Y se ha especulado y se han inventado historias sobre la responsabilidad, pero eso lo que ha hecho es abonar más a consolidar la impunidad, ¿verdad? En este caso. Yo creo que, al igual que en el caso de la masacre en la UCA, ¿verdad? Que desde el momento en que fue asesinada el padre Yacuría, junto con el resto de compañeros, Julia Elba y Celina Ramos, se empezó a forjar, ¿verdad? El paquete de impunidad para los casos. En el caso de la UCA, ya lo he comentado con ustedes veces anteriores, no viene el caso, pero quería comparar eso, porque además se da en el 10 años después, ¿verdad? Del asesinato, de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus mujeres que convivían con ellos, y 7 años después del fin de la guerra, el caso el asesinato de Katy. Por eso yo siempre he dicho que el proceso de pacificación y Katia Miranda fueron asesinadas, ¿verdad? Antes de cumplir 10 años. Pero bueno, regresando a su pregunta, lo que se hace es un paquete de impunidad que empieza a labrarse o a elaborarse desde el momento mismo en que se comete la violación y el asesinato de Katia Miranda. Con la alteración, ¿verdad?, de la escena del crimen, estando ahí Godofredo Miranda, que era el jefe de investigación criminal de la Policía Nacional Civil. Yo a Godofredo lo conocía de antes porque al IDUCA llegaban cantidad de casos, pero dentro de esto llegaban también gente que le habían secuestrado a sus familiares. En ese tiempo los secuestros estaban bastante disparados. Y yo conocí a Godofredo Miranda cuando él era jefe de no la división, sino que de antisecuestros, ¿verdad? Y yo veía y valoraba en él a alguien que tenía la capacidad técnica, ¿verdad? Era un buen policía, ¿verdad? Investigador. Entonces, llama la atención que desde el primer momento se contamina la escena del crimen, ¿verdad? Moviendo el cadáver de la niña. Después, bueno, se embala, se guarda la ropa, pero antes de eso se llevan a la niña en el vehículo de los Miranda, o sea, de don Carlos Miranda, un pickup, a medicina legal de Zacatecoluca. Estando ahí ya, no sé, Gilda María, corríjame si me equivoco, ya la fiscal Barquero, ¿verdad? Ya estaba ella cuando se llevan el cadáver a medicina legal. Sí, ya tenía que haber estado ella. Sí. Entonces, estos son dos ejemplos, ¿verdad? El que se lleven el cadáver, el que muevan el cadáver, como básicos. Hay una cantidad de detalles más, pero
el hecho es que ahí había alrededor de 20 personas, entre adultos y niñas y niños, y nadie vio nada, nadie supo nada, ¿verdad? Y se inventaron un par de versiones de lo que había ocurrido. Entonces, a su respuesta, a su pregunta, yo le respondo así, ¿verdad? O sea, lo que se hizo fue negar la justicia, ¿verdad? Para proteger con la impunidad a los autores de este aberrante crimen. Desde 1999 hasta la fecha que se ha elevado al nivel internacional para que se tenga justicia y sea condenado el Estado salvadoreño, ¿qué procesos se han seguido, Hilda? ¿Y qué tan, qué tan silenciada la quisieron tener a usted? Bueno, sí. Primero, cuando yo hago la denuncia, bueno, por supuesto, ¿verdad? Se vuelven mis enemigos. Pero antes de eso, cuando los iban a capturar, estaba Benjamín, ¿verdad? Y otros que estuvieron allá. Tanto que, ¿verdad? Ahí, que pues, con los únicos que podía salir Katy era a la playa o al mar, según ellos, que se había ahogado, era con su tío Carlos o con Edwin, el primo hermano. Allí, bueno, yo me polonesa, caí hincada, horrible. Que iban a capturar a Carlos Miranda, o sea, ahí nos dijeron a capturar a Edwin. Entonces, horrible para mí, pues, la familia, yo esperaba que cualquiera hubiera hecho eso. Ni que cualquiera, porque nadie tiene que hacer eso, ¿verdad? Cometer un crimen tan horrible, tan atroz como ese, no lo debe de cometer nadie, mucho menos un abuelo. Entonces, o el padre. Entonces, comenzó todo ese proceso, ¿verdad? Pasamos de la jueza de paz y lo pasó a instrucción. Y pues ahí fue otra pesadilla, porque esa jueza la teníamos en contra. ¿Por qué no sé? Primero, pues estaba ella, creo, un poco, porque Serrano, ¿verdad? Había sido profesor de ella. Entonces, no sé. Esta señora jueza, pues, no le aceptó a Benjamín una testigo tremenda. Y yo hablé con ella también. Entonces esa señora lloraba y me describió perfectamente a los dos empleados. Entonces, antes de que salieran en los periódicos, ella, o sea, los describió cómo estaban fumando. Fue una pesadilla, pues, porque en este transcurso, en lo que estaban hablando los testigos, etcétera, Miranda, ¿verdad? Tratando de sacarme de mis casillas. En lo que esta señora estaba viendo para otro lado, él empieza a hacerme de muecas y a insultar. Cosas, malas palabras, insultos. Y entonces le digo yo a ella, ¿verdad? Señora juez, el señor Carlos Miranda, pues, y pues él no pasaba nada. Entonces, para nosotros no fue sorpresa, no fuimos a juicio. 13 de octubre, que fue la audiencia, 13 de octubre del 2000, estuvieron 8 meses y algo en la cárcel, fueron capturados en enero. Y bueno, dicen que no hay, por su insuficiencia de pruebas, de que al Edwin, por el delito de abandono a menor, Carlos, pues, por violación y asesinato. Agravados.
agravados. Y le dan un año a la fiscalía, ¿verdad? Pero antes de dar ¿verdad? el fallo, primero me da una buena regañada a mí, que porque las dejé, Entonces, le digo que, bueno, eso ya se venía terrible, ya se imagina yo cómo salí de ahí, ¿verdad? Deshecha. Fueron cuántos meses de lucha, de todos los días, ¿verdad? O sea, todo el proceso. Cuando yo fui a buscar a Benjamín Aliduca con mi cuñada, después de hacer la denuncia pública un 26 de octubre del 99, y con Benjamín tuvimos 29 de octubre, es donde conocemos por primera vez, porque yo fui a Liduca, pero no lo vi a él en la entrevista de quién mató a Katia Miranda con José Luis Solórzano. De allí, saliendo, ya estaban vehículos polarizados, o sea, y bueno, mi hermana, gracias a Dios, maneja excelente, la mayor, y Benjamín, pues sí, ¿verdad? Pero después salió diciendo el domingo de octubre, y que, sí, 9, José Luis en el diario de hoy, que le habían cortado los cables de sus frenos. O sea que ellos quizás pensaron que el vehículo de José Luis Solórzano era donde andábamos nosotros. Pero se puede imaginar que desde la primera entrevista ya estaban buscando cómo asesinarme. Y una persecución tremenda, ¿verdad? Yo me tuve que ir de la Costa Rica, de la casa de mis padres, porque ellos vivían enfrente, mis enemigos, odiosos. Bueno, desde que yo denuncié se hicieron mis enemigos. Entonces, fue un largo proceso. Después yo me avisan de que iban a salir. Pero en este transcurso de todo este tiempo que anduvimos con Benjamín y muchas de otras señoras, niños, ¿verdad? Y niñas que nos acompañaban con cartas. Íbamos a la fiscalía. Quisimos ir a la casa presidencial, pero no nos recibieron. A la procuraduría, parece. Bueno, nosotros hicimos todo lo que se pudo, ¿verdad? O sea, Benjamín, ahí le entramos con todo, y ahí fue cuando yo tengo la bendición de conocer a doña Glorita de García Prieto, que pues, la madre de Mauricio García Prieto Giralt, y a Rosalía de Vilanova, Adriano Vilanova, su hijo, que también se lo asesinaron. Ahí conozco a estas grandes mujeres, ¿verdad? Las tres madres con el mismo dolor, que lo entendíamos, ¿verdad? Entre las tres, cómo era de enorme. Entonces, prácticamente, mi madre ya había muerto antes de lo de Katy, 4 años antes de cáncer. Entonces, doña Glorita para mí se vuelve como, sí, casi una madre, porque ella como que hizo a un ladito, ¿verdad? Su dolor de su hijo, y se encargó de que yo me fuera a su casa y que yo llorara todo lo que yo pudiera o quisiera. Y ella me decía de que nuestro Señor Jesús me ponía una inyección de ánimo y de amor, etcétera. O sea, tremendo eso fue horrible, la verdad. Un proceso espantoso. En una de las
de las construcciones que no me dejaba entrar a la mamá de Katia, no la dejaba entrar. De ahí otras personas que ni estaban ahí, estaban adentro. Alguien me dice que si yo perdí más de 20 libras, ¿verdad? Pues sí, no comí nada, no me pasaba la comida, el alimento, entonces, y como le digo, nosotros haciendo todo lo posible, ¿verdad? Asistiendo a todo, pidiendo, pero no, nada, la verdad, porque, como le repito, pues ellos lo sacaron, quedaron en libertad y el 7 de noviembre del 2000 yo andaba a mi hija, a Gina Marcela, no acostumbraba a andarla porque no, pues ya me habían querido sacar de la carretera, me habían dado un PPI que anduvo con Carlos Miranda, me amenazaron, fueron armadísimos al frente de la casa de mi hermano, Mundo, ¿verdad? Casualmente los dos de las casetas de donde él vivía no estaban. O sea, como quien dice, si le pasa algo o si la matan, vos no estabas aquí, no te diste cuenta, en el baño o donde sea, ¿verdad? Así que a todo eso, como le repito, me quisieron matar, pero pues sí, Dios no lo permitió, ¿verdad? Fue él el que me guardó. Bendito sea, pues yo tenía mi otra hija, Gina Marcela, por la cual tenía la razón más poderosa de seguir con vida y bien, pues, a pesar del dolor, ¿verdad? La tenía ella. Y yo tenía 7 años cuando pasó eso y ella estuvo en el lugar de los hechos. Así que 7 de noviembre, repito, yo el 5 fui a Guatemala y los pasajes, porque la llevé conmigo, y el permiso que daba a Edwin Miranda de poder sacar a Marcelita, pero ese permiso lo hizo en abril, antes del 16. Digo que me sacó del país del asesinato de Katy, 16 de abril del 99. Entonces, estoy con doña Glorita García Prieto y piensan que los medios andaban buscándome porque ellos ya iban a salir de la cárcel. Doña Glorita me lleva, ¿verdad?, a la agencia de viajes, el pasaje, le dicen en 50 minutos sale este avión. Y bueno, ella iba cantando alabanza, doña Glorita, yo iba horrible, en shock, porque sin despedida, sin medicina, sin maleta, sin decirle adiós a mi familia, o sea, despidiéndome del teléfono de ella y todo el mundo, ¿por qué se va? Entonces, ella, ahorita para mí, como le repito, es alguien muy especial. La quiero mucho y es ella la que me salva la vida, ¿verdad? Dios, doña Glorita de García Prieto me salva la vida, pues, porque ella es la que me saca. Si yo no hubiera salido ese día, Edwin Miranda hubiera dicho, pues, revoco ese permiso y no me saca la niña. Entonces yo, ¿cómo me venía? Así que, luego, para que la gente entienda, quiero aclarar, porque he leído que dicen que los de Arena me dieron dinero a mí para venirme. O sea, si supieran que veníamos con $50 que me dieron Dorita de López, o sea, entre ellas, reunidas en colones y lo cambiaron en el aeropuerto en dólares, porque no traíamos nada, solo esos $50 que ellas me regalaron. Entonces, que dicen que no. Y gracias a los... Bueno, no, perdón que dije gracias, porque no, señor, pero porque fue un suceso horrible en El Salvador.
a raíz, en la palabra, del primer terremoto del 13 de enero y del 13 de febrero, ¿verdad? Nosotros calificamos para el TPS. Entonces hacemos el TPS primero, después el asilo político. Nos costó dinero y todo también. Entonces mi padre estaba vivo y él solventaba todo, gracias a Dios. Pero es así, somos las primeras asiladas después de los acuerdos de paz, mi hija y yo. Pero también tuve que... la foto que mi hermana tomó acá tiene el ataúd, se la enseña a la oficial de migración. Ella horrorizada, pues. Pero sin embargo, el proceso llevó su tiempo, 1 año de espera. Así que en el 2002, pues nos dan el asilo político. Es como nos quedamos, pero lo horrible para mí es que ¿por qué tuve que salir yo corriendo de mi país? Pues huyendo, solo por pedir justicia, por mi hija. Ni me la dieron, me querían matar y todavía nos hacen salir del país. Y no pude regresar hasta 9 años después, que ya íbamos para el otro proceso, ¿verdad? Entonces, ese proceso, pues, sí. Bueno, Hilda, quisiera, Benjamín, también que nos dijera en qué instancia se ha buscado ahora para tener justicia de este horrendo caso y quiénes son los principales responsables de esta atrocidad, Benjamín. Mire, yo quisiera señalar algunas cosas antes, a partir de lo que comentó Hilda María. A mí me buscó Godofredo Miranda antes de conocer yo a Hilda María, pero después de la muerte brutal de Katia, en un evento, en un hotel, era con policías, ¿verdad? Entonces me buscó yo no lo conocía, pero ya para entonces el IDUCA ya era conocido porque llegaba el caso de Ramón Mauricio García Prieto, ¿verdad? Ya lo mencionaba, el caso de Adriano Vilanova, el caso de William Gaitán, un joven que también fue asesinado. No sé si la María se acuerda de Carlos Gaitán, el papá de William, que era de la gente que llegaba al IDUCA, asesinado por un supernumerario de la Policía Nacional Civil, de la nueva policía. Bueno, esa es otra historia. Entonces el IDUCA ya sonaba por eso, ¿verdad? Entonces, antes de que Hilda María, que yo conociera a Hilda María, que llegara al IDUCA, Godofredo Miranda se me acercó en ese evento. Y me dijo, mire, yo soy Godofredo Miranda, yo soy pariente, tío de Katia Miranda, el caso ya era conocido. Y yo quiero contarle qué es lo que pasó, ¿verdad? Antes de que usted hable con la señora esa, con la mamá, ¿verdad? Eso me lo dijo ahí. O sea, eso es, bueno, confesión de parte casi, ¿verdad? Relevo de testigos. Pero bueno, ese es un dato. El otro dato que yo quiero mencionar es que hubo una reconstrucción que el órgano judicial no aceptó porque fue hecha sin autorización del juez correspondiente o la jueza, Ana Marina Guzmán, que se llamaba. Y fue ordenada la reconstrucción por Belisario Ortiga, que era el fiscal, que cuando tomó posesión del cargo dijo, el caso Katia Miranda va a ser el caso emblemático, va a ser el caso insignia de mi gestión. Bueno, pasó 2 periodos y nada, al contrario. Entonces, cuando regresábamos de esa reconstrucción, la María venía por su lado con Gina Marcela, porque estuvo ahí Gina Marcela. Yo venía con la gente del IDUCA, en ese tiempo me habían puesto guardaespaldas por el caso García Prieto. Y en la calle de la Costa del Sol, ¿verdad? Hacia la litoral, hacia la carretera del litoral, se nos pegó un carro, ¿verdad? En una calle de tierra. Se nos pegó un carro que lo logramos dejar ya, o sea, dejar que nos persiguiera en una gasolinera que queda ya sobre la carretera del litoral. Y después supimos que eran agentes del organismo de inteligencia del Estado.
¿verdad? Pero nos enseñaron los fusiles y todo, ¿verdad? No, si nos hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero yo creo que era amedrentarnos para que dejáramos de apoyar esto. Su pregunta, mire, nosotros hicimos lo posible acá, con el caso, con el caso en el sistema interno, ¿verdad? La jueza de instrucción, Ana Marina Guzmán, sobreseyó a todos los imputados, al abuelo Carlos Miranda, al abuelo de Katia, al papá de Katia, Edwin Miranda, y a los 2 empleados del abuelo, ¿verdad? Lo sobreseyó, dio 1 año, sobreseyó definitivamente a Edwin Miranda, primero, en octubre creo que fue del 2000, y dio 1 año con sobreseimiento provisional para el abuelo, ¿verdad? Que estaba acusado, como bien decía Hilda María, por violación y homicidio agravado, ¿verdad? Y a los mozos por obstrucción de justicia, a los empleados. Entonces le dio 1 año a la fiscalía para que recopilara más pruebas, cosa que no hizo la fiscalía. Y al año quedaron libres definitivamente. Entonces ahí se cerró ese caso. Nosotros seguimos presionando con las niñas, bueno, la hermana Hilda del Sagrado Corazón, ¿verdad? Fue parte fundamental de una campaña que se hizo de presión a las instituciones, principalmente a la Fiscalía General de la República, para que no dejaran que el caso quedara en impunidad. Entonces, mire, íbamos hasta con batucadas, ¿se acuerda, Hilda María? A la Fiscalía General de la República con las niñas del Sagrado Corazón, ¿verdad? Y se hizo una campaña que se llamaba Katia Justicia Ya, ¿verdad? Y así avanzamos y presionamos, y siendo fiscal Garrido Safi y fiscal del caso Rodolfo Delgado, el actual fiscal general, ¿verdad? Presionamos, nos reunimos varias veces, ¿verdad? Hasta que por fin dijeron, bueno, primero me había dicho Garrido Safi, mira, me dijo, yo ese caso ni que me traigas mariachis, ¿verdad? Serenata con mariachi lo vamos a abrir. Ya después lo tuvo que abrir por la presión y porque se acercaban las elecciones de fiscal general, ¿verdad? La elección del fiscal general. Entonces yo supongo que respondía a eso también. Entonces se reabrió el caso, pero con una fumada, para que se entienda, sacada de la manga por parte de la fiscalía, diciendo que a la niña ya no era que la habían violado y asesinado, ¿verdad? Ahí en el mismo entorno, sino que el abuelo, por vengarse de un enemigo, ¿verdad? Había fingido un secuestro. Había fingido un secuestro y la niña iba a quedar después en libertad, pero iba a salir diciendo fue fulano de tal, al que le hablaba el secuestrador, que era el famoso Palo, famoso en la zona y en la época, ¿verdad? La banda del Palo se llamaba. Al Palo lo mataron después. Entonces, bueno, allí yo, y Hilda María lo sabe, decidí que el IDUCA mejor se apartaba, porque eso no era, ¿verdad? Nada sostenible. Incluso yo acompañé a Rodolfo Delgado a San Francisco, ¿verdad? A entrevistar a Hilda María y a Gina Marcela. Pero bueno, después el IDUCA se retiró, y yo me recuerdo, no sé, Hilda María si se acuerda, que yo les dije, miren, el IDUCA no es solo el caso Katia Miranda, ¿verdad? Hay un montón de gente que viene acá. O sea, eso no quiere decir que hayamos perdido la amistad, ¿verdad? Pero yo tuve que separar el IDUCA no de Hilda María, sino que de la fiscalía que estaba inventándose eso. Que a final de cuentas terminó siendo un cohete soplado. Los condenaron por algo que no era cierto, ¿verdad? Se inventaron testigos criteriados y a final de cuentas en casación, con recursos de casación de la defensa, terminaron saliendo libres, ¿verdad? Después de haber sido condenados. Y así, pero ya teníamos antes metida la petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ese proceso largo, ¿verdad? Cansado. ¿Cómo? 2007. Correcto. Largo, cansado, tedioso, complicado, burocrático y todo lo que quiera, pero al final dio sus frutos. Dio sus frutos en junio de este año, que ha pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita se encuentra allá y ya se inició el proceso dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no condena personas,
condena a estados, ¿verdad?, por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la niñez, en este caso, a la niñez, ¿verdad?, a la falta de investigación, etcétera, 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 para que regrese al sistema interno y el sistema interno vuelva a retome, el caso. Entonces, en ese escenario, ya vi yo, no sé si usted, Francisco, se habrá dado cuenta, que ya andan circulando ahí los videos en internet, ¿verdad? Diciendo que el caso Katia Miranda, y lo retoman y va bien hasta el final. Cuando ya al final dicen, los mismos de siempre no hicieron nada. O sea, Arena y el Frente encubrieron y garantizaron la impunidad. Los presidentes, perdón, de Arena y del Frente garantizaron la impunidad. Benjamín, o sea, pero ellos llevan 6 años. ¿Cómo? El actual gobierno lleva 6 años. Sí, no, pero a eso me quiero referir, a eso voy, Francisco. Entonces, dicen en esos videos que andan circulando, los gobiernos del Frente, los mismos de siempre, no hicieron nada, porque porque eran gobiernos que garantizaban la impunidad para los criminales. Pero ahora, con Nayib Bukele, ¿verdad?, el caso ya pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por favor. Hemos pasado año y medio, ¿verdad? O sea, al Estado salvadoreño le dieron 2 meses para que recibiera el informe confidencial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de fondo, en una etapa confidencial que solo lo conocíamos Hilda María, el Estado y yo, ¿verdad? Y nadie más. Y hemos pasado, ¿qué? Les dieron 2 meses y creo que hemos pasado más de un año y medio quizás, negociando con el Estado que si cumplen, que si no cumplen, y nosotros insistiendo, ¿verdad?, que ese caso tenía que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si con la condena del caso de Patricia Emily Cuellar Sandoval y su papá y la empleada de su papá, que fue emitida en marzo del 2004, ¿sí?, no han cumplido. O sea, lo que a última hora que les dieron un plazo de cumplimiento, para el cumplimiento de toda la sentencia, todo lo contenido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, que incluye reparaciones materiales, reparaciones de otro tipo, como atención psicológica, atención médica, homenajes, la publicación del resumen de la sentencia en 2 periódicos, 1 o 2 periódicos de circulación nacional y en páginas web del Estado, un acto en homenaje a las víctimas y pero lo fundamental de la sentencia es que se investigue, se procese y se sancione a los responsables. O sea, todo eso no lo han cumplido. Lo que han hecho es cumplir pagando algunas, ¿verdad?, reparaciones materiales, pero y a última hora. Entonces, por eso nosotros estamos insistiendo, porque vamos a acumular casos en la Corte Interamericana para que esta presione el Estado salvadoreño. Estamos con un gobierno manejando el Estado, ¿verdad?, que ya sabemos cómo es, pero que no sé si sea parte de una decisión oficial de su campaña, ¿verdad?, pero ya están queriendo aprovecharse del caso de Katia para decir, la guerra contra la impunidad del presidente Bukele, hoy sí se acabó, ¿verdad?, todo esto. Hoy sí se va a avanzar. Y el gobierno lo que ha hecho es estorbar, ¿verdad?, este gobierno. Entonces, bueno, para sintetizar, estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciando el proceso, ¿verdad?, para que el caso regrese a El Salvador con la sentencia de la Corte y que se cumpla lo fundamental: investigación, sanción y de los responsables y reparación a las víctimas. Reparación integral. Vamos a estar pendiente de ello. Benjamín, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, bueno, Francisco, a la orden. Doña Hilda María Jiménez, sus palabras finales para El Salvador completo, que lo están escuchando en este momento, lo van a escuchar más adelante. Estos son casos que no deben quedar en el olvido, en la impunidad, sino que, porque dicen, no van a regresar a Katia. No, es que lo que se pide es que se sancione, que se conozca la verdad para poder tener claras las cosas, que la impunidad no gobierne en nuestro país. Doña Hilda. Pero, perdón, me retiro porque tengo... Sí, Benjamín, muchas gracias. Doña Hilda. Gracias, Francisco.
Bueno, primero agradecerle, ¿verdad?, a mi amado pueblo salvadoreño, porque yo cuando pongo algo de Katia es increíble, ¿verdad?, la cantidad de personas. Entonces, muchas pusieron a sus hijas Katia. También quiero decirles que, bueno, nos han tenido en oración, que eso nos ha mantenido también, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero después de mi denuncia, muchas personas, incluso señoras, se acercaban a decirme que ellas habían sido también violadas. Entonces empecé pues a decir que denunciaran, que les creyeran a los niños cuando dijeran. Y el colegio se ha encargado también de eso. Desde entonces, ¿verdad? Todos los años, el 4 de abril. Y en mi último año que estuve, el año pasado, de 25 años, aniversario, pues yo le dije, a los niños siempre se les dice que tienen que ser obedientes, pero que esta vez les decía que si les hacían algo, ¿verdad?, los abusaban sexualmente, y les decían que se tenían que quedar callados, que no hicieran caso. En este sentido, no tenían que ser obedientes. Al contrario, ¿verdad?, decírselo a quien ellos pensaran que creer, que sí les iban a escuchar, perdón, y que iban a ayudarlos. Pero yo sí quisiera pues decirle a mi pueblo salvadoreño que no perdamos la esperanza, ¿verdad? Que si es cierto, este caso ha sido tan largo, y todo es por buscando la verdad y la justicia, que no se desanimen, porque por no hacerle justicia a Katia siguieron cometiéndose muchísimos más, ¿verdad? Les dejaron la puerta abierta a estos depredadores, y entonces eso es lo que no ha cambiado. Y al final pienso que eso entristece a Katy, pues, porque claro, ella es un ángel, pero todo el sufrimiento que ella tuvo, y ahora la comisión lo dice ahí, que Katia fue torturada, ¿verdad? Entonces eso también es un delito tremendo. Entonces lo que le puedo decir a mi gente es que no perdamos la fe, ¿verdad? Aunque a esta señora Hilda, que tanta cosa que hizo y no le hicieron justicia, que no pierdan la esperanza, que ellos peor, que quién los va a escuchar, porque primero confiando en Dios, y segundo pues que no por eso, ¿verdad? Dejen de que los casos de sus hijos o sobrinos o nietos o quien sea se queden en la impunidad. Sí le puedo decir, señor Francisco, que he sabido de madres que me dicen, sí, fue el papá, y han sido condenados y están en la cárcel. Yo fui, después de lo de Katy, a dos juicios que mataron también a una niña, Wendy Pineda, en Apopa, y a otros niños, hermanitos Serrano, y les hicieron justicia. De solo verme quizás ahí, esa presión que sentí esa gente, no lo sé, pero bendito sea Dios que se les hizo justicia. Entonces, es la presión. O sea, aunque nos sintamos que ya no podemos más, ¿verdad? La presión que siga, pues que sigamos denunciando. Y esperamos, ¿verdad? Y como lo dijo Benjamín, que no estén inventando estas cosas, porque la Cancillería recibió cartas, y eso yo lo tengo, y no contestaban, o sea, no hacían nada. Entonces que no vengan a decir que ahora porque el presidente Bukele está o se... No. Y pues él tiene que acatar el fallo, ¿verdad?, la sentencia, y cumplirla, primero Dios, que eso también, no importa el tiempo que tengamos que esperar. Hilda María Jiménez,
mi admiración, mi respeto por su valentía. En Gracias. esto, hasta que eso no tenga justicia, el dolor no termina. Pero se debe de tener justicia Sí, y cosas que, lo positivo dentro de tanto malo, lo que usted mencionaba en estos juicios, por ejemplo, su presencia es la inspiración para muchos padres. Su presencia o su valentía, el insistir, el pedir justicia, es también una presión para la autoridad. Esperemos de que en algún momento el Estado salvadoreño tome cartas en el asunto realmente, porque Katia Miranda fue brutalmente violada, asfixiada, una muerte terrible de un ángel, como usted dice, un ángel de 9 años, que estaba con su padre, con su abuelo, con su abuela, con sus primos, hermana, en fin, con la familia. ¿Y cómo pudo suceder esto? Pero esperemos de que la justicia los alcance y juzgue con lo más duro a todas estas personas. Hilda, abrazos en la distancia, fuerza, valentía, y la admiro mucho. gracias, que Dios lo bendiga, muchas Amén. gracias. Adiós. Amén, muchas gracias. Hilda María Jiménez, ella es madre de Katia Miranda, una niña de 9 años que fue asesinada en 1999 en un rancho en la playa Los Blancos, en el departamento de San Salvador, donde ella quedaba al cuidado de su padre, de su abuela, de su abuelo, de familiares, y que se tuvo esta triste noticia de su asesinato. Tan triste como que la justicia no ha llegado a los autores de este hecho. Hay luces de quienes fueron, pero la justicia no ha puesto manos a la obra. Ningún funcionario desde el 99 hasta el 2025 han hecho nada. Decía Benjamín Cuellar. Un fiscal dijo, ese va a ser un caso emblemático. Qué triste. No pasó nada. Estuvo 2 periodos. Y es un caso símbolo de la injusticia. Es un caso símbolo de lo que podemos llegar a hacer con nuestra familia. Qué triste si es con nuestros hijos. Para ellos no. Para los autores, los que encubrieron, como dirían, no pido, pero ni un gramo de mostaza de paz para ellos. Porque son hechos atroces sobre un ángel. Peor si sobre una hija, una nieta, una sobrina. Estos casos no deben quedar en el olvido. Estos casos deben de ser bandera siempre. Y cuando se haga justicia, quedar como un ejemplo de que se va a juzgar. No importa quién sea. Gracias a todos los que nos han acompañado. No vamos a leer comentarios ahora. Que queden ahí y que esto se divulguen más. Este ha sido un compromiso, poder tener esta conversación, un compromiso más moral, más personal, y después de las circunstancias que se han tenido, hoy sí he logrado tener comunicación con doña Hilda María Jiménez, que como ella dice, tuvo que dejar el país, imagínense. Una de la principal afectada, y tiene que dejar el país. Pero aún así se sigue pidiendo justicia. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a Benjamín Cuellar también, que hace posible que hayamos tenido esta plática de recordar y que esto siempre esté en el tintero. Usted coméntelo con sus hijos, con los que no saben de este caso. Léanlo o pongan la entrevista y para que se puedan ilustrar de la injusticia que se puede tener. ¿Quiénes los encubrían? Parte de la Fuerza Armada. Gracias a todos por habernos acompañado en esta plática. La repetimos en streaming a las 7 de la noche en radiolarr.com. Hoy también, bueno, no es a las 7 hoy. Hoy es
a las 9 y algo, pero porque tenemos cadena nacional. Los invito a todos ustedes a que continúen con nosotros. Mañana estará Franklin Martínez y Roberto Dubón acompañándonos en este espacio. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.